Carlos Fernando Motoa acusa a Gustavo Petro de haber perdido toda autoridad en temas de salud y critica posible declaratoria de emergencia económica por fiebre amarilla. La reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre una posible emergencia económica en el país, como respuesta al creciente brote de fiebre amarilla, ha generado una nueva ola de críticas desde distintos sectores políticos. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien no solo expresó su rechazo a la medida, sino que además cuestionó la autoridad del mandatario para liderar el manejo de cualquier crisis sanitaria, señalando un profundo deterioro en la credibilidad del gobierno frente a los temas de salud pública. En sus declaraciones, el senador Motoa no ahorró palabras al referirse al presidente Petro como una figura que ha sido incoherente y cuya gestión ha dejado en ruinas lo que, según él, era un sistema sanitario que había alcanzado importantes avances en años anteriores. Para el legislador, es contradictorio que el propio gobierno, que ha sido responsable de desmantelar estructuras clave del sistema de salud, ahora pretenda imponer medidas extremas como una emergencia económica para hacer frente a una crisis sanitaria que, desde su perspectiva, pudo haberse evitado con una adecuada planificación y prevención. El presidente Petro ha perdido completamente la confianza de los colombianos en materia de salud. Su administración no ha hecho más que desmontar el sistema, destruir lo que funcionaba, y dejar a millones de ciudadanos en una situación de incertidumbre frente al acceso y calidad de los servicios médicos. Y ahora, como si fuera poco, quiere justificar una emergencia económica cuando el problema podría haberse abordado con medidas de prevención efectivas que su gobierno nunca implementó, afirmó el senador. Motoa también puso en entredicho la conveniencia de recurrir a una figura como la emergencia económica para enfrentar un brote que, si bien es preocupante, aún está circunscrito a ciertas regiones del país y que, en teoría, podría controlarse con estrategias sanitarias tradicionales como la vacunación masiva, la fumigación de zonas críticas y el fortalecimiento del sistema de atención primaria. El gobierno no puede actuar siempre desde la lógica del caos y la improvisación. La emergencia económica no puede ser la excusa para cubrir su ineficiencia, enfatizó. Brote en Tolima, el epicentro de la alerta. Las autoridades sanitarias han señalado que el brote de fiebre amarilla ha tenido un comportamiento preocupante en el departamento del Tolima, donde se han detectado varios de los casos más graves en las últimas semanas. La fiebre amarilla, enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, puede ser letal en su fase más severa si no se trata oportunamente. No obstante, se trata de un virus que cuenta con una vacuna eficaz, que ha estado disponible desde hace décadas y cuyo acceso, en condiciones normales, debería estar garantizado por el Estado. Precisamente en esto hizo énfasis el senador Motoa, al señalar que el gobierno ha fallado de manera sistemática en garantizar la cobertura de vacunación en las regiones más vulnerables, algo que, de haber sido priorizado, podría haber evitado esta situación. La falta de prevención es la mayor debilidad de este gobierno. No podemos permitir que ahora se intente tapar ese error con una medida drástica que afecta a la economía nacional, cuando lo que se necesita es coordinación con las autoridades territoriales para intervenir de manera rápida y efectiva en las zonas afectadas, agregó. Según Motoa, las respuestas adecuadas no se encuentran en decretos de emergencia ni en discursos presidenciales, sino en acciones concretas sobre el terreno. A su juicio, lo que el Gobierno nacional debería estar haciendo con urgencia es articularse con las alcaldías y gobernaciones para implementar campañas de vacunación inmediatas, acompañadas de jornadas de fumigación y pedagogía ciudadana sobre los riesgos y síntomas de la fiebre amarilla. El centralismo no va a salvarnos de esta crisis. Son los gobiernos locales quienes tienen la capacidad de actuar con inmediatez, y es allí donde se deben concentrar los recursos, explicó. Petro responde con justificación política. Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió la posibilidad de declarar la emergencia económica, señalando que el repunte de la fiebre amarilla evidencia las falencias estructurales de un sistema de salud que, según él, ha sido mal diseñado desde hace décadas. La falta de prevención ha sido el talón de Aquiles de nuestro sistema, y esa precisamente era la columna vertebral de nuestra reforma a la salud, que no fue aprobada, declaró el mandatario, lanzando una indirecta a sus opositores en el Congreso, donde la reforma está estancada a la espera del tercer debate en el Senado. Petro también argumentó que una emergencia económica le permitiría al Ejecutivo contar con mayores herramientas legales y financieras para hacer frente a la contingencia, asegurando que el brote podría extenderse si no se actúa con rapidez. Sin embargo, para analistas y opositores, esta justificación no resiste el análisis,
pues consideran que las medidas de salud pública que se requieren están contempladas en el marco legal ordinario y no requieren la activación de mecanismos excepcionales que además pueden ser objeto de abusos y decisiones discrecionales. Carlos Fernando Motoa fue enfático en rechazar lo que considera una instrumentalización política de la emergencia sanitaria. El presidente intenta capitalizar una crisis que él mismo ayudó a gestar, para justificar su discurso y presionar la aprobación de una reforma que ha sido ampliamente cuestionada por expertos, pacientes y profesionales del sector. No podemos permitir que el miedo sea utilizado como estrategia política, sentenció. Un llamado a la acción sanitaria real, no simbólica. Motoa también hizo un llamado al Gobierno nacional para que abandone las fórmulas simbólicas y se enfoque en implementar acciones concretas, partiendo por reconocer las fallas de gestión que han contribuido a agravar la situación. Si de verdad el Gobierno quiere ayudar a los tolimenses y en general, a los colombianos, debe trabajar hombro a hombro con las administraciones regionales. Hay que intervenir de forma decidida en los territorios más afectados, garantizar vacunas, desplegar brigadas de salud y asegurar que los hospitales cuenten con los insumos y el personal necesario para atender los casos, propuso el senador. En ese sentido, insistió en que la vía más efectiva para enfrentar esta y cualquier otra amenaza sanitaria es fortalecer el sistema de salud existente, no desmantelarlo. Motoa ha sido un crítico constante del proyecto de reforma a la salud propuesto por el gobierno Petro, al que califica como una amenaza para la sostenibilidad financiera del sistema y para la atención médica de millones de colombianos. Esta situación es la prueba más clara de que el sistema necesita ser mejorado, no reemplazado por una improvisación sin soporte técnico, recalcó. Crisis sanitaria o crisis de gestión. Para muchos sectores, lo que está ocurriendo con la fiebre amarilla es solo una manifestación más de una crisis mayor, la crisis de gestión en el manejo del sistema de salud colombiano. A medida que se agrava la situación, se intensifican también los cuestionamientos a la forma en que el gobierno ha abordado el tema, tanto desde el punto de vista técnico como político. La improvisación, la falta de coordinación institucional y la politización del debate han dificultado la implementación de soluciones estructurales, mientras la ciudadanía enfrenta cada vez mayores obstáculos para acceder a servicios básicos. El llamado de Motoa no es simplemente una crítica al presidente, sino también una advertencia al país sobre los riesgos de enfrentar emergencias con respuestas apresuradas y sin planificación. La historia ha demostrado que las soluciones efectivas a las crisis sanitarias parten del trabajo conjunto entre distintos niveles de gobierno, el respeto por la institucionalidad y la implementación de políticas públicas basadas en evidencia científica, no en cálculos políticos. ¿Crees que el gobierno está tomando las decisiones correctas frente a esta nueva amenaza sanitaria? ¿Qué opinas sobre el manejo de la salud pública en Colombia bajo la administración actual? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido actualizado, análisis político y noticias de interés nacional. Tu opinión es clave en este debate.